Bienvenidos de vuelta a este Mobility Summit. En un ratito nada más vamos a hablar de ciudades del futuro, pero antes, un agradecimiento. Belleza por el Futuro es el programa de responsabilidad social de la Fundación L'Oréal, mediante el cual se capacita en peluquería y maquillaje a personas de 29 países en todo el mundo en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El objetivo es brindar educación de calidad a través de clases y cursos gratuitos para que a través de la capacitación y el empleo puedan mejorar su calidad de vida. Hace 7 años que L'Oréal Group lleva adelante esta iniciativa en el país junto con la Fundación Pescar Argentina, quien aporta su experiencia en la empleabilidad de personas de comunidades vulnerables. Desde sus inicios del programa en 2017 hasta el día de hoy, ya hay más de 1.600 personas graduadas de los cursos de Belleza por el Futuro, de los cuales un 80% ya tiene un empleo. Así que dados estos agradecimientos y contado este plan espectacular que tiene L'Oréal Group, vamos a pasar a hablar con Lucía Bellocchio, que es la CEO de Trend Smart Cities y directora de la Diplomatura de Smart Cities de la Universidad Austral. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Florencia, un gusto saludarte. No, el gusto es todo mío. Vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver básicamente con lo que vamos a charlar hoy. Vamos a romper el hielo con la pregunta principal de todo esto. ¿Qué tiene que tener una ciudad para ser inteligente? Bueno, yo te diría que una ciudad hoy para ser inteligente tiene que tener al menos unos tres elementos que es lo que caracterizan esta gestión smart de las urbes. En primer lugar, usar datos que en general, ¿no? Se suministran a través de diferentes herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas, puede ser en una ciudad o en un territorio. Y hacerlo en armonía y en balance con la naturaleza, con el entorno. Y esto es muy importante porque justamente hoy el gran desafío que tienen las ciudades en un contexto que es inminentemente urbano es esto de poder encontrar este equilibrio y que el desarrollo urbano sea realmente un desarrollo sostenible. Bien, Pero digamos que podríamos como tener estas tres palabras claves, estas ¿no? tres palabras, Personas, datos y naturaleza. estas tres palabras que hacen a las ciudades inteligentes hoy, ¿no? A mí me interesa saber un poco sobre movilidad sustentable. ¿Cómo se llega a ser realmente sustentable dentro de lo que es ciudades nuevas o ciudades inteligentes que han avanzado en la evolución a ser inteligentes? Em, ¿Y qué políticas se tienen que implementar para lograrlo? Ujú. Bueno, cuando hablamos, ¿no? de este paradigma de la gestión inteligente de una ciudad, ponemos un foco muy especial en la movilidad, justamente, ¿no? Por este poder que tienen los datos hoy y por la gran cantidad de datos que podemos tener disponibles de lo que pasa en la ciudad y muchas veces de lo que pasa en tiempo real, ¿no? En la ciudad, y por eso hoy se habla mucho de City as a Service, Mobility as a Service y este gran poder de los datos y todo lo que nos puede decir de los padrones de movilidad en una ciudad. Y esto, este paradigma de los datos nos viabiliza en algún punto una movilidad que puede ser compartida, como pueden ser las soluciones de ride sharing, que es una gran tendencia, digamos, en la mayoría de las ciudades del mundo, y donde poder también tener un norte y ir hacia una movilidad que se ajuste a la demanda real de lo que está sucediendo en ese territorio. Es decir, todos estos datos hoy nos permitirían hasta personalizar mucho más la movilidad. Y cuando hablamos de tendencias, sin dudas, una es esta, ¿no? La posibilidad de tener una movilidad súper conectada, de tener vehículos conectados, con información de lo que pasa dentro del auto, de lo que pasa fuera del vehículo, de esta interacción también del vehículo con el ambiente gracias al IoT, a diferentes sensores. Y creo que es importante no solo pensar, ¿no? en un auto, sino también, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Y hoy hay cada vez más ciudades que implementan, por ejemplo, las paradas de buses inteligentes, donde puedo tener información en tiempo real de cuándo llega determinado colectivo y demás. Y entonces todo esto, ¿no? nos permite en algún punto también poder
que las ciudades planifiquen mejor su movilidad. Y hoy hay otra gran tendencia en temas de movilidad y este paradigma de la movilidad conectada, como son los gemelos digitales, ¿no? Poder tener estas réplicas virtuales de las ciudades con datos históricos, con los datos actuales de lo que va pasando en la movilidad y poder planificar mejor la movilidad y hacer en estas réplicas virtuales pruebas, testeos, simulaciones, predicciones. Esto ya lo están haciendo los transportes, digamos, los sistemas de transporte de muchas ciudades alrededor del mundo. Yo te preguntaba también por el tema de las políticas públicas y privadas que son necesarias para lograr no solamente una movilidad sustentable, sino una movilidad inteligente. ¿Qué se puede hacer desde el Estado y también desde las empresas para lograrlo? Bueno, creo que eso que vos resaltás es clave, ¿no? Cómo, digamos, las políticas públicas deben acompañar, pero cómo, digamos, para que la movilidad realmente migre hacia un paradigma más sustentable, tenemos también que incentivar desde el sector privado diferentes políticas, por ejemplo, planes de movilidad, ¿no? Cómo las empresas hoy empiezan a pensar la movilidad de sus colaboradores, como también desde el Estado, digamos, es necesario comenzar a visibilizar que es necesario migrar hacia una movilidad sostenible, cómo comenzar, ¿no?, a tener el ADN, una radiografía de la movilidad de las personas, ¿no? No de la que creíamos que podíamos tener, sino de la que los datos que hoy tenemos disponibles nos dicen que son esos nuevos patrones de movilidad, ¿no? En ciudades post-pandemias, donde claramente quizás hay mucha gente trabajando remotamente, entonces, digamos, estos flujos de movilidad han cambiado. Y entonces volvemos al poder de los datos, a diseñar entonces políticas públicas o políticas privadas que se basen en esos datos, que se basen en esa evidencia y bajo, digamos, un eje totalmente colaborativo, ¿no? Compartiendo datos, también testeando, probando. Creo que cuando estamos en una época de transición como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es necesario esto, como ir probando y testeando qué funciona mejor y también, ¿no?, educar, cómo hacer para cambiar el chip de que muchas veces, ¿no?, como estamos acostumbrados a usar determinadas formas de movilidad, cómo hacer que podamos pensar la forma en la que nos trasladamos diferente, ¿no? Porque, digamos, lo que cada uno hace también cuenta cuando hablamos de movilidad sostenible, cómo cambiamos nuestros viajes, cómo reemplazamos determinados trayectos por formas de movilidad que sean más sostenibles y cómo también, ¿no?, generamos las condiciones, porque quizás, bueno, pensando en una movilidad más activa, en una movilidad mucho más multimodal, bueno, cómo las ciudades también generan la infraestructura para que como ciudadanos, como ciudadanas, usemos diferentes formas de movilidad. Hablabas recién de gemelos digitales, del poder de los datos, en todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. ¿Cómo atraviesa hoy la tecnología el potencial de las ciudades? ¿Cómo se puede pensar en ciudades inteligentes atravesadas totalmente por la tecnología hoy? Ujú. Bueno, ¿no? Un poco de lo que hablábamos, o sea, el poder tener información, ese creo que es el gran asset que nos da hoy la tecnología, poder tener datos concretos de lo que está pasando, sea en la movilidad o sea en, digamos, en determinadas otras ejes que componen a la ciudad. Hoy, digamos, y yéndonos un poco más al futuro, por así decirlo, vemos como, por ejemplo, no sé, el uso de la realidad aumentada. ¿Cómo podemos, por ejemplo, antes de comprar un vehículo, poder hacer testeos de algún accesorio? Se empieza a hablar inclusive de este concepto de metamovilidad, ¿no? Una fusión entre la movilidad y el metaverso, cómo generar experiencias más inmersivas y acá hacer uso, ¿no?, de las tecnologías más disruptivas que se pueden tener. Pero principalmente cuando hablamos de una movilidad sostenible es cómo ponemos a la tecnología también no solo al servicio de la persona, sino al servicio de nuestro contexto. Y hoy en un contexto donde la crisis climática ganó un protagonismo enorme, la tecnología es ese gran aliado para realmente llegar a una movilidad sostenible, ¿no es cierto?
y ya digamos, las ciudades están yendo hacia este camino, ¿no? Con planes de acción de descarbonización, con planes de movilidad sostenible, con planes para alcanzar la neutralidad en carbono, digamos, y justamente cuando hablamos de ciudades, estamos viendo cómo se está intentando y se están haciendo esfuerzos por pasar del urbanismo gris del siglo pasado a un urbanismo más verde, donde esto, por supuesto, tiene un correlato en la movilidad y donde estamos viendo, por ejemplo, muchas ciudades que intentan peatonalizar algunos lugares, hacer que el espacio público sea un espacio compartido entre diferentes tipos de movilidad y no solo quizás el auto particular como tradicionalmente fue, o lo mismo, por ejemplo, establecer zonas de bajas emisiones. Hay muchas ciudades que en los centros urbanos, lo que podríamos llamar los downtowns, están estableciendo estas zonas de bajas emisiones o donde hay que pagar para poder ingresar justamente, ¿no? Intentando hacer que la movilidad sea una movilidad más sostenible, reducir las emisiones de CO2 y por eso hablaba, ¿no? de la gran importancia que tiene poder visibilizar datos, poder visibilizar el problema en este propósito de educar a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué es necesario cambiar hacia una movilidad más sostenible? ¿Por qué la movilidad hoy está en esta gran transición y en esta gran transformación? Justamente porque la movilidad también es una de las industrias que en pos de esta sostenibilidad se ve obligado a hacer estos cambios. Me imagino que cuando hablamos de una ciudad del futuro, estas cosas no pasan de un día para el otro, llevan tiempo. Me pregunto por Buenos Aires, por otras ciudades grandes del interior, un poco si estamos preparados realmente para dar ese salto, si es que ya lo dimos en algunos lugares de la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos ves? Ujú. Bueno, yo, diferente a lo que muchos piensan y opinan de que muchas veces se dice de que Latinoamérica y Argentina está lejos de tener ciudades inteligentes, creo que ninguna ciudad está tan lejos de este paradigma. ¿Y por qué? Porque justamente las ciudades terminan siendo el reflejo de la vida de las personas y nosotros las personas estamos cada vez más interactuando con diferentes tecnologías, con diferentes dispositivos y las ciudades terminan tarde o temprano ayornándose a esta forma que nosotros le damos, ¿no? Y, y quizás hay también una cuestión un poco comunicacional y es que muchas veces se hacen grandes esfuerzos en las ciudades, se incorporan muchas tecnologías, solo que muchas veces no se perciben, ¿no? Y acá para dar unos ejemplos bien concretos, digo, hay muchas ciudades de Argentina que tienen semáforos inteligentes, que tienen iluminación inteligente, que ya comienzan a dotarse de infraestructura con los cargadores para los autos eléctricos, donde hay cruces peatonales inteligentes, sistemas de parking inteligente. Bahía Blanca, por ejemplo, fue una de las primeras en adoptar sistemas de parking inteligentes. Entonces creo que, digamos, hay muchísimas ciudades que ya están yendo hacia esta gestión inteligente y sostenible de las ciudades. ¿Pero por qué? Porque esto ya no es una opción, sino que es una necesidad para adaptarse ¿no? a las demandas, a las nuevas necesidades del siglo XXI. Entonces creo que esta gestión que podemos llamar con un enfoque de Smart City es un camino al futuro, pero que ya llegó, que ya lo estamos viviendo y transitando muchas veces hasta sin darnos cuenta. Lucía, te agradezco muchísimo por el tiempo. La verdad que fue muy interesante hablar sobre las ciudades del futuro, los desafíos, las perspectivas que nos atraviesan hoy en cada una de las ciudades del planeta, pero específicamente en las ciudades argentinas. Estuvimos hablando con Lucía Bellocchio, CEO de Trend Smart Cities y directora de la Diplomatura de Smart Cities de la Universidad Austral. Para los que nos están viendo del otro lado, les quiero decir que todavía queda mucho más de este Mobility Summit. Muchas gracias.